Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ileana Lara Girón. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les voy a presentar mi asignación a cargo del docente con la maestra Alejandra Martínez Trinidad y el tema va a ser nutrición del adulto mayor. Como podemos ver, los adultos mayores comprenden un grupo etario de mayores de 60 años. Dentro de este grupo empiezan a tener características fundamentales propios de su edad, que son cambios fisiológicos y cambios metabólicos. Las características de esta etapa es la pérdida de la motricidad, disminución en la velocidad del procesamiento de la información, fatiga, intolerancia a la glucosa, aumento en el cortisol, que es la hormona del estrés, pérdida de piezas dentales, pérdida del apetito, pérdida del gusto y del olfato, y otros aspectos como los cambios metabólicos, que se empieza a disminuir la masa magra y empieza a aumentar la masa grasa, que está enfocada que se enfoca en la grasa visceral y es la grasa más dañina. También podemos ver que hay cambio en la modificación de la hidratación. Ya no es tan fácil que los pacientes se encuentren hidratados. El gasto energético disminuye. En las kilocalorías recomendadas en los adultos mayores sanos se va siempre a adaptar a sus necesidades y a la actividad física que ellos realicen, pero en general un adulto mayor saludable puede tener un aporte, como lo vemos en la siguiente tabla, de 60 a 69 años, de 2.000 a 2.400 calorías, en varones, en mujeres de 2.000 calorías, de 70 a 79 años, 2.200 calorías para varones y 1.900 para mujeres, y mayores de 80 años, que son los pacientes que por lo regular tienen menos movilidad, son de 2.000 a 1.700 en las mujeres y 2.000 en los hombres. Las proteínas es el macronutriente muy importante para mantener la fuerza y el tono muscular. Esta proteína se debe de ingerir entre 1 y 1.25 gramos por kilogramo de peso corporal y se recomienda hacer ejercicio para poder activar las células de los tejidos musculares y consumir proteínas de alto valor biológico como es la carne, los cereales y las leguminosas en conjunto. Los lípidos se dividen en tres, que son los ácidos grasos saturados, que se tienen que aportar en un 7% aproximadamente, los ácidos grasos poliinsaturados que se agregan a una dieta en un 10%, y los ácidos grasos monoinsaturados, que esos son los que son más saludables para este tipo de pacientes y para todos los pacientes, y se da entre un 13 y un 18% aproximadamente de la dieta. Los hidratos de carbono son la mayor fuente de energía y en un paciente sano se le va a dar del 50 al 60%, es un aproximado dependiendo de las necesidades, actividad física y de su aporte nutricional que necesite. El aporte de fibra también es muy importante para mantener la salud digestiva. Proviene del estreñimiento, pero junto con una hidratación recomendada puede favorecer a que los niveles de glucosa disminuyan y que no existan tampoco problemas de colesterol alto y la aparición de algunas neoplasias. Las recomendaciones para la ingesta de fibra son entre 20 y 35 gramos diarios. El aporte hídrico también es muy importante, ya que en este tipo de pacientes es común que exista la deshidratación si no se está ingiriendo líquidos de manera constante. Los requerimientos energéticos es muy importante que no disminuyan de 1.500 calorías, ya que pueden haber desnutrición entre macro y micronutrientes. La distribución de energía por tiempo de comida es muy importante mantenerla en los primeros horas del día, que sea mayor ingesta en la mañana y en la comida y que vaya disminuyendo, y en la cena ya sea un poquito menos que en la comida. Pues mantenemos como referencia la distribución recomendada, es de 25 a 30% en el desayuno, un 5% para la colación matutina, 35 a 40% en la comida, del 5 al 10% en la colación vespertina y de 20 a 25% en la cena, para que la función de su cuerpo de estos pacientes sea óptima.
La valoración del estado nutricional de los pacientes siempre va a ser una antesala para poder dar un plan nutricional, ya que si no conocemos la composición corporal del paciente va a ser muy difícil que nos podamos adaptar a sus necesidades y en algún momento hasta le podemos dañar la salud. Existen varios tipos para detectar la desnutrición. Existe el cribado o screening, que son básicamente preguntas para los pacientes. En este caso vemos aquí el determine, que son 11 preguntas de sí o no, y el de sí tiene un puntaje estimado y se va a poder dar con la respuesta del paciente un diagnóstico nutricional más certero, que va desde bueno, en riesgo de desnutrición moderado, y en riesgo de alto de desnutrición. Este tipo de herramienta se utiliza para pacientes que no presentan desnutrición aún, pero que están en riesgo de padecerla. La valoración subjetiva global también es un test, pero esto va a ser un poco más especializado y se van a utilizar otro tipo de factores, que son un examen físico y la historia clínica, que también se basa en medidas antropométricas sencillas, preguntas hacia el paciente, y aquí el experto en nutrición va a tener que dotarse de habilidades para poder diagnosticar al paciente con un examen físico, y de esta manera vamos a poder saber si el paciente se encuentra bien nutrido, con sospecha de malnutrición o con malnutrición severa. Este es otro tipo de test, que también es el Mini Nutritional Assessment, que es el MNA. Es un método muy práctico, que no es invasivo, es barato y puede ser de fácil aplicación. Y engloba medidas antropométricas, valoración dietética y autovaloración. El paciente cómo considera que es su alimentación. También podemos tener una puntuación y vamos a saber si está bien nutrido, en riesgo de malnutrición o malnutrido. La valoración del estado nutricional tiene que ser complementaria. Se tienen que dar tanto la historia clínica como las medidas antropométricas y los hábitos dietéticos, la exploración física, para poder englobar y conocer bien su estado nutricional del paciente. La historia clínica completa no es más que una serie de preguntas y conocer los hábitos de los pacientes, tanto cómo viven, si su actividad es sedentaria, si son activos, los problemas de masticación, digestivos y todo ese tipo, si ha tenido cirugías, todo ese tipo de diagnóstico tenemos que tenerlo para poder saber si el paciente, en qué condiciones podemos prescribirle un plan nutricional. La exploración física, también ahí podemos conocer si existe riesgo de malnutrición, ya que en la piel, en los ojos, en el cabello se puede notar si existe deficiencia de algún micronutriente o macronutriente. La antropometría es otro tipo para conocer la composición corporal de los pacientes, que es peso, talla, índice de masa corporal, circunferencias y índices también. La antropometría podemos tener el índice de masa corporal, que como vemos aquí, pues, se engloba en una fórmula matemática, y podemos conocer si existe desnutrición moderada, severa, leve, normal, o el paciente también padece obesidad, y adaptarnos a las necesidades del paciente. La circunferencia media del brazo también es una fórmula matemática, y podemos con esta tabla saber si existe riesgo de desnutrición con la circunferencia del brazo. La circunferencia de la pantorrilla, se va a tomar el perímetro de la pantorrilla, y si el paciente presenta menos de 31 centímetros, está en riesgo elevado de desnutrición. También podemos ver aquí la circunferencia de la cintura, que si las mujeres la presentan más del 88%, tienen riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y la circunferencia de cintura y cadera también es un índice matemático, que vamos a saber si está en riesgo de desnutrición, en riesgo de obesidad, o si se encuentra sin riesgo. Los exámenes bioquímicos son exámenes de sangre, que es química sanguínea, biometría hemática, y ahí podemos obtener valores de referencia y podemos compararlos y saber si nuestros pacientes se encuentran en desnutrición. En este caso, los más utilizados son la albúmina, la prealbúmina, la transferrina
y las proteínas ligadas del retinol. La biometría hemática se enfoca en dos, en la fórmula blanca y la fórmula roja. La fórmula blanca nos da un patrón y nosotros lo podemos comparar con valores de referencia y saber si el paciente tiene niveles bajos de estas células blancas y se encuentra en riesgo de, si se encuentra en desnutrición o en riesgo de padecer alguna enfermedad que lo pueda, una enfermedad viral y que su cuerpo no lo pueda defender. En la fórmula roja nos podemos percatar del estado de los glóbulos rojos y saber si el paciente tiene algún riesgo de padecer anemia. Las úlceras por presión es una enfermedad o un padecimiento que es muy común en los pacientes que no tienen movilidad propia. Entonces, se puede evitar teniendo una dieta acorde a las necesidades del paciente. Esto es muy común en desnutrición hospitalaria. Este tipo de pacientes necesitan un abordaje nutricional, ya sea hipercalórico o hiperproteico, para poder cubrir las necesidades de su organismo. Cuando decimos hiperproteico, pues es entre un 20 y un 25% de proteínas. Hipercalórico, pues los hidratos de carbono los podemos elevar un poco más si es que el paciente ya presenta las úlceras con presión. El tamizaje nutricional podemos utilizar NRS, MUS, MNA. En la evaluación global subjetiva también podemos saber si el paciente ha perdido peso en los últimos y qué riesgo de desnutrición corre. El examen físico pues se debe valorar, es evidente la aparición de las úlceras con presión, pero con un examen físico se detecta fácilmente. La composición corporal, podemos saber si el paciente ya presenta desnutrición, a ver en cuánto tiempo ha disminuido el peso y como consecuencia se disminuye la cicatrización. Y también indicadores bioquímicos como glucosa, albúmina, para saber en qué condiciones está el paciente. Las úlceras por presión también existe por desnutrición, que ya lo comenté con anterioridad, y son micronutrientes que también son necesarios para este tipo de pacientes. Es la vitamina C, que es primordial para la cicatrización, la vitamina A, para mantener la integridad del epitelio, la vitamina E, que es un antioxidante y vasodilatador, y podemos agregarlo a la dieta. El zinc, que también regula la función inmunológica, el selenio, que es para el crecimiento celular, y el cobre, que nos ayuda a que se regenere el tejido conectivo. Las recomendaciones para la alimentación en este tipo de pacientes es elegir siempre los alimentos acordes a las necesidades. Si un paciente tiene problemas con masticación o digestivos, tenemos que buscar alimentos suaves, buscar la consistencia deseada, buscar alimentos que sean agradables para el paladar, ya que en muchas ocasiones estos pacientes presentan desnutrición porque no tienen los alimentos necesarios o los alimentos adaptados a sus necesidades. Reducir el consumo de grasas saturadas y darle mayor hincapié a las grasas monoinsaturadas, y para prevenir obesidad y sobrepeso y enfermedades como la hipertensión. En situaciones de falta de apetito, como lo vuelvo a repetir, pues tiene que haber alimentos atractivos para el paciente y que no tenga a la persona que los cuida, que les dé una dieta que no puedan consumir. Realizar actividad física es muy importante para no perder el tono muscular, y evitar el tabaco, evitar el alcohol. Es una herramienta muy eficiente, ya que los pacientes en muchas ocasiones tienen patologías que se contraponen con estas dos sustancias, que es el tabaco y el alcohol. Como conclusión, puedo decir que las necesidades de un paciente de la tercera edad que está sano van a ser muy particulares. Nosotros tenemos que evaluar su estado nutricional, tenemos que evaluar su composición corporal para saber a qué nos estamos enfrentando y dar la dieta acorde a sus necesidades. Si un paciente está con riesgo de desnutrición, poderle dar una dieta que incorpore todas las necesidades que él va a necesitar. Por mi parte eso es todo. Le agradezco mucho su atención. Estas son mis fuentes de consulta y espero que haya quedado claro el tema, y me despido. Buenas noches.